Hola Nandito, Hola, hola. ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, aquí arrancando. Llegaste perfecto. A Qué la bueno. hora. Y ahora sí que arrasando llegaste. Li- Gracias. Listos, ¿eh? Ya se está grabando, Daniel. Muy bien. Pues buenas tardes, buenas noches, porque ya esto es, en estos horarios ya son noches. Dicen por ahí, cuando Sí, oscurece ya así es es. noche, ¿no? Ya es de noche. Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a platicar pues, sobre nuevos temas, evidentemente, temas que se van a ir conectando con la clase, con las clases pasadas y que yo espero que ya nos vayan que nos ayuden a amarrar un poquito más estos periodos de la Nueva España, estos primeros periodos de la Nueva España. Particularmente, acuérdense ustedes que les comentaba, bueno, que he reiterado constantemente, les he venido comentando la periodización o sobre todo cómo podemos dividir la Nueva España, ¿no? Les decía yo, eh, a lo mejor, y lo revisé nuevamente en estos días, una periodización manierista, barroca y neoclásica con respecto a los estilos artísticos que se dieron, sobre todo en la Nueva España, ¿no? El periodo manierista que algunos llaman, pues este periodo de formación, este periodo de conquista en el que apenas están llegando, apenas están estableciendo, que está habiendo este contacto con los grupos indígenas que habitan o bueno, que habitaban en Mesoamérica y que ahora habitan la Nueva España. Y bueno, que podemos más o menos y dividirlo o más bien temporizarlo de 1521 a 1600. Justo lo veíamos con la guerra chichimeca la semana pasada, ¿no? Cuando hablábamos de este periodo que culmina técnicamente con ese proceso de conquista. Después de la guerra chichimeca, no es que no vaya a haber conquistas, pero no va a haber conquistas tan pronto. Es decir, los españoles se olvidan de la Nueva España con respecto a la conquista. Se enfocan sobre todo en Filipinas, se enfocan en la Florida, se enfocan hacia el sur, hacia la hacia Sudamérica, ¿no? Hacia todos estos virreinatos de Río de la Plata, el virreinato de la Nueva Granada, y toda esa zona, ¿no? Y entonces en la Nueva España, pues técnicamente viene ese segundo periodo, que es el periodo barroco, que en sí, si ustedes se acuerdan, el barroco inicia más o menos, más o menos en 1560, aproximadamente. Algunos dicen que antes, algunos dicen que después, y ahorita hablaremos un poco más del barroco. Pero a la Nueva España llega hasta 1630, 1640, cuando se están dando las primeras manifestaciones artísticas de este barroco como estilo artístico. Como cultura sí llega un poquito antes. Y ahorita que hablemos de la cultura barroca, que ese es uno de los temas de la clase, que ese es el último tema, digamos, de la clase de hoy, pues ya veremos y les platicaré muy bien de qué va, ¿no? Esa cultura barroca. Y nada más por mencionarles, para que lo tengan claro, el tercer periodo de la Nueva España considero que es el periodo neoclásico, el periodo neoclasicista, ¿no? En donde ya, digamos, ya llega toda esta cultura afrancesada, ya llegan las reales academias, y ese lo veremos más adelante, y ya prácticamente es el final de la Nueva España y el inicio de México independiente. En ese sentido, justamente ahorita ya vamos a entrar al tema del periodo barroco. Ahora, vamos a hablar rápidamente, yo espero hacerlo rápidamente, ¿no? Pero sí, para que quede claro, esta organización política de la Nueva España ya interna, porque hemos visto la organización política al exterior, es decir, desde España, ¿no? Cómo venía desde España, cómo se estaba manifestando. Ahorita nada más les voy a reiterar la parte interna de la Nueva España, la parte de la organización política interna. Y luego esto nos va a ayudar a ligarlo y a entender las sociedades rurales.
que justamente aquí vamos a ver el aspecto, digamos, diferenciado de las ciudades y el aspecto del por qué no llega tan pronto esa cultura barroca a la Nueva España y cómo se va dando poco a poquito. ¿Sale? Acuérdense ustedes, en esta organización política de la Nueva España, recordemos que, pues evidentemente, bueno, tampoco ya no quiero volver mucho al tema, ¿no? Pero simplemente para que no lo dejen de lado, que pues se va a ir transformando esta organización, no va a ser tajante y no va a ser la misma al principio que al final de la Nueva España. Va a ir transformándose y de hecho por eso les insisto, es muy importante que lo tengamos ahorita en cuenta porque cuando lleguen los Borbones, cuando lleguen la cultura afrancesada, pues van a modificar justamente esta organización, sobre todo en función de la administración económica, la administración, pues sí, particularmente económica, más que social, ¿no? La Nueva España dependía 100% en este caso de España. De eso, evidentemente, todos lo tenemos claro. Podemos, podemos pensar, podemos pensar que de pronto España no ponía tanta atención a lo que ocurría acá y que de cierta forma, entre comillas, de cierta forma, había una autonomía, ¿sí? O existía cierta autonomía. De hecho, esa es la base del virreinato. Esa es la base de los virreinatos, que el rey delega en el virrey la autoridad y que él se encargue de la administración, que él se encargue del gobierno y simplemente que me rinda cuentas en función económica y en función, pues sí, hasta cierto punto vamos a llamarle administrativa, pero pues de que me diga que las cosas están bien, ¿no? O sea, la idea es que él resuelva los problemas, que yo simplemente disfrute de lo que él está haciendo, de lo que él está trabajando y de lo que él se está encargando. Y sin embargo, es importante aquí decir que siempre los reyes tuvieron muy en cuenta, tuvieron muy pendientes eh, lo- lo- los aspectos políticos, los aspectos administrativos. Hay unas cartas que se encontraron de Felipe II. Hay unas cartas. Felipe II fue, acuérdense, el rey de España de 1548, no, de 1554 a 1598. Casi medio siglo allá en España. Y entonces, una de las cartas A la que se muerte encuentran de Carlos, aproximadamente... ¿no? ¿Cómo, perdón? A la muerte de Carlos, A la muerte de Carlos. entra Sí. él, ¿verdad? Ajá, sí. De hecho, perdón, espérame. No, él entra antes. Él entra antes. Y perdón por esta confusión. Lo que pasa es que Carlos V, acuérdense que era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España, ¿no? Y entonces, y bueno, y de otras posesiones. Abdica el trono de España a favor de su hijo Felipe II en el 54 y Carlos muere en el 56, si mal no recuerdo, 2 años después. Cuando él muere es cuando su hermano Fernando, archiduque de Austria, se convierte en emperador. Pero en España sí abdica el trono. Entonces hay 2 años en los que uno es el emperador y el hijo es el rey, ¿no? Pero bueno, simplemente ahora sí que para que ahí lo tengan en cuenta. Es decir, Felipe II sucede a Carlos V. Carlos V o Carlos I de España. Y entonces estas cartas, o sea, les insisto, el momento en el que él es rey es cuando se está dando la guerra chichimeca, cuando se están dando los levantamientos de Martín Cortés, los levantamientos indígenas, cuando se están descubriendo las Filipinas, cuando se están conquistando el Perú, o sea, hay muchos problemas acá en la Nueva España. Y en las cartas él dice, son 2 cartas particularmente, en donde insiste Felipe II
Ya me tienen harto estos personajes de las Indias Occidentales, no sé exactamente cómo lo dicen, ¿no? Pero habla sobre las Indias Occidentales, sobre la Nueva España, siempre con sus problemas, no pueden resolver nada, ya no, no me interesa nada, nada más dan problemas. Y entonces cualquiera podría interpretar, a partir de esas cartas, cualquiera podría decir, pues es que a ellos ni les interesaba América. Y no es cierto. La verdad es que después toda la atención que dio Felipe II a América, evidentemente, pues era un mal día en ese momento. Algo le dijeron, algo hizo y era un mal día y les escribió pues que ya no quería saber nada de ellos y sin embargo estuvo constantemente pendiente, ¿no? Esto es importante porque entonces, para la administración política, algunos autores incluso dejan de lado al rey. Dicen, el rey no tenía nada que ver con la administración política. El rey prácticamente se dedicaba a su reino en España y en realidad quien administraba, perdón, me fui todo chueco, quien administraba políticamente hablando es el Consejo de Indias, que es este de aquí abajo, que también ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Ya habíamos hablado un poco del Consejo de Indias. Sí, ¿verdad o no? Y híjole, unos dicen que sí y otros dicen que no. ¿A quién le creo? Sí, un poquito habías mencionado, ¿no? Sí, sí, ya hablamos un poquito, pero ahorita reiteramos, no se preocupen con esta parte. Este, es decir, vamos a ponerlo así, ¿no? Daniel, a ver, se me ocurre el ejemplo. Yo, Daniel, tengo 8 casas. Y entonces contrato a alguien para que se haga cargo de esas 8 casas, para que las rente como Airbnb. Ay, miren, nos salí bueno para los negocios, ¿no? Para que las rente ahí como Airbnb. Oye, pues que hay que darle mantenimiento a cierta casa. Yo me desentiendo, yo vivo aquí, yo vivo en mi casa, yo disfruto del dinero, yo hago lo que quiera. Mantenimiento, hay que se arregle quien las está rentando, el que las compra. Ese que las estaría rentando es el Consejo de Indias, técnicamente. No es el dueño, no es el dueño de esas casas, simplemente es el administrador, ¿no? Y a mí ni me interesa si hubo bloqueos, si se destruyó, si no se destruyó. Claro. Oye, que te están robando la casa, que ya se la está queriendo apropiar cierta persona. Ah, espérame, entonces ahora sí, pongo atención. Ahí está el rey, poniendo atención. Unos dicen que ese fue el funcionamiento digamos, de estos reyes. Aquí nosotros, yo me voy por las cartas que hemos encontrado, bueno, que yo he visto en el Archivo General de Indias, de hecho, allá en España. Claro, las he visto en línea, ¿eh? No he visitado ese archivo, lamentablemente. Felipe II y Carlos I y Felipe II, ellos administraban, ellos estaban ahí pendientes. No todo el tiempo, por eso crearon el Consejo de Indias, pero sí estaban pendientes. ¿Qué hace falta? ¿Qué no hace falta? ¿Quién está conquistando? ¿Qué tengo que firmar? ¿Quién es este personaje? ¿Quién no es? ¿Quién es el virrey? Estaban inmediatamente pendientes. Después de Felipe II, es decir, en 1598, cuando llega su hijo Felipe III, se desentendieron totalmente incluso del gobierno español. Es decir, Felipe III se la pasó en la fiesta, se la pasó en la juerga, se la pasó en las cacerías, en las fiestas de las cortes, y quien gobernaba eran los validos, los famosos validos, el conde duque de Olivares, el conde de Lerma, el duque de Lerma, y bueno, no me acuerdo, por ahí hay otros 2 personajes que eran muy importantes. Entonces, ni siquiera. Ahí es donde empieza este mito de que el rey pues no pintaba para nada en la administración de la Nueva España, ¿sí? Pero es hasta 1600 prácticamente. Quien gobernaba en realidad era el Consejo de Indias. El Consejo de Indias, el sí, me pregunta Lilian que si el Consejo de Indias estaba en España, exacto, en Sevilla, en Sevilla. Ahorita les platico mucho más de ese Consejo de Indias y de todas estas estructuras. El Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla justamente estaban en Sevilla. Digamos, de esta línea, o esto que puse en el cuadro, estos 3,
estaban en España. El virrey ya administraba en la Nueva España. Él sí ya residía acá, en la Nueva España. Debajo del virrey estaba la audiencia, los gobernadores y los ayuntamientos. Vamos, este esquema piramidal puede ser uno. Otro esquemita, digamos, que también nos ayuda a entender, porque a su vez, pues unos estaban a la par de los otros en muchas ocasiones. Que encontré, la verdad yo no lo hice, lo encontré, pero me pareció muy bueno, ¿no? El rey como la cabeza de todo, la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias a la par, o sea, con la misma importancia, porque uno es administrativo y el otro es en cuestión, bueno, uno es en cuestión de justicia y el otro es en cuestión de economía, ¿no? Lo económico pasaba por la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, sobre todo, la parte de juzgar y de mandar cosas. Ahorita, insisto, ahorita les platico. Luego el virrey, las audiencias prácticamente sí, yo las pondría a la par de la Iglesia Católica, sobre todo en 1600. La Iglesia Católica tenía una fuerza impresionante, ¿no? El arzobispo, como les dije en su momento, el arzobispo era el de mayor poder, incluso a veces más que el virrey, ¿sí? Eso es importante. Perdónenme, ¿se escuchó música por ahí? ¿No se escuchó el ruido de la música? Sí, se escuchó una pachanga ahí atrás. Fíjense que desde ayer en la madrugada, bueno, ayer a las 10 de la noche, los vecinos empezaron a poner música, pero pero así, o sea, a todo volumen. Terminaron a las 7 de la mañana. O sea, a las 7 que yo me estaba despertando todavía seguían y véanlos ahorita otra vez, ahorita ya empezaron estos canijos. Y bueno, quién sabe. ¿Quién sabe ahora por qué les dio por poner música así? Perdónenme, me distraje. Y abajo, gobernadores, cabildos y alcaldes mayores. Aquí nos faltan los alcaldes mayores. ¿De acuerdo? Aquí van, que van dentro de los ayuntamientos. Pero la figura es el alcalde mayor. ¿Ok? Ahorita explico todos esos, ¿eh? No se preocupen. Nada más que para entender esos, pues tenemos que también entender la división política o la división geográfica más bien, ¿no? Más que política, bueno, sí, es política geográfica en este caso. Para 1600, esta es la división que hay en la Nueva España. Por supuesto. Vamos a tener una división todavía mayor después, pero por ahorita en 1600 es esta. O sea, en lugar de estados de la República, ellos le llamaban reinos, reinos dentro de la Nueva España. A veces es difícil en los documentos porque de pronto existía este reino, que es el reino de la Nueva España, que estaba dentro del virreinato de la Nueva España, y muchas veces, como les dije, a la Ciudad de México no le llamaban Ciudad de México, le llamaban Nueva España. Y entonces cuando te encuentras en un documento el nombre así literal, Nueva España, ¿y a qué se refieren? ¿A la ciudad? ¿Al estado, digamos, a lo que sería el estado? ¿O al virreinato? A veces es complicado y entonces tenemos que voltear a ver el contexto, ¿no? Bueno, a ver, ¿de qué están hablando? Si están hablando de un cabildo, entonces se refieren a la ciudad. Si están hablando de un gobernador, están hablando entonces del reino. Y si están hablando del virrey, entonces se refieren al virreinato. Y ahí vamos a entender un poquito esa diferencia. Entonces, la división dentro de la Nueva España, la división geográfica es reinos, ¿no? Y en este caso, el reino de la Nueva España, pues que evidentemente es otra cosa distinta a la del virreinato,
que se funda inmediatamente. Al fundarse la Ciudad de México, al conquistarse en 1521, todo lo conocido y todo lo conquistado está dentro del reino y virreinato de la Nueva España. Pero pues luego van conquistando más arriba y más abajo. Entonces hay que dividir, hay que separar. En 1531 se crea el reino de la Nueva Galicia. ¿Se acuerdan que les dije que Nuño de Guzmán funda la primera audiencia de la Nueva Galicia? Eso lo hablamos hace 8 días, cuando Nuño de Guzmán va y explora lo que ahora es Guadalajara, bueno, lo que ahora es Guadalajara y Jalisco, por supuesto, ¿no? La ciudad y el estado, y también Zacatecas. Entonces se funda ese reino de la Nueva Galicia, 2 administraciones diferentes, la Audiencia de México y la Audiencia de la Nueva Galicia. Son las que dominan esos reinos. Luego en 1542 se divide Guatemala. Es decir, Guatemala, que ahora también, o sea, que incluye lo que ahora también es Chiapas, ¿sí? Parte de Chiapas. No es que estuviera, digamos, no es que no perteneciera a la Nueva España, no pertenecía al gobierno de la Ciudad de México, o sea, a la Audiencia de México, sino tenía su propio gobierno, que era la Capitanía General de Guatemala. Capitanía General, ¿por qué? Porque todavía están en guerra, todavía están conquistando a los mayas de toda esa zona de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Belice. Entonces, como todavía no hay algo que administrar, sino más bien hay alguien a quien mandar para que conquiste, para que domine, para que venza, entonces, Capitanía General de Guatemala, ¿de acuerdo? Eso es importante decirlo, eso es en 1542 cuando se funda la Capitanía General de Guatemala. En 1562 también se funda el reino de la Nueva Vizcaya. ¿Qué es todo esto? Claro. Dicen los de la Nueva Galicia, bueno, yo ya me dediqué a conquistar y a explorar Zacatecas, que está por aquí, más o menos Zacatecas. Yo ya lo exploré, yo ya lo conquisté, ya vencí a los chichimecas de esa zona. Oye, pero pues es que a ti te toca, o sea, acordémonos que cuando llegan al norte, las fronteras son inciertas, o sea, las podemos ver borrosas, ¿no? Es desde la ciudad de Guadalajara y Zacatecas y pues hasta el norte, no sabemos dónde más. Entonces es incierta. Pero cuando ya se pone una frontera, dicen, yo hasta aquí, que ya tengo dominado bien, hasta aquí administro. Quieren conquistar más al norte, quieren dominar más al norte, manden a otros capitanes para que dominen, para que conquisten y para que se enfrenten a las sociedades. Y entonces, pues dicen, bueno, aquí está la frontera y todo lo que esté después de la frontera va a ser el reino de la Nueva Vizcaya, que se funda en 1562. Simplemente, pues que no sabemos las fronteras. Incluso, pues era San Francisco, hasta el norte, ¿no? No eran muy conocidas. La Nueva Extremadura y el Nuevo Santander estarían aquí dentro del reino de Nuevo León. Lo que pasa es que esos son hasta el siglo XVIII. Entonces, ahorita ni los cuenten. ¿Ok? Esa es la división de la Nueva España. Por supuesto, ahí me faltó la Capitanía General de Yucatán, que también es en 1536, y ahorita que la estoy viendo, perdón, también se da aquí en 1536, muy rápido, y luego ya se convierte en el reino y gobierno de Yucatán. ¿Sale? Esas son las divisiones de la Nueva España. Entonces, ¿cómo administras todo eso? No sé si ustedes se acuerdan, la verdad es que no recuerdo bien hasta qué momento, pero todavía en el siglo XX, Baja California, creo, era un territorio. No sé si a ustedes les tocó ya con esa administración o siempre, ahora sí que siempre les ha tocado que Baja California sea un estado. Sí, Pues yo ¿verdad? siempre lo he visto como estado, ¿eh? Nunca lo mencionaron como estado. territorio. Sí. Bueno, sí, es que entonces no me sale la analogía, pero lo que les digo es, de pronto,
Ya sé en qué vamos a ver la analogía. Puerto Rico, con respecto a Estados Unidos. ¿Qué es Puerto Rico? ¿Es un estado de los Estados Unidos? Se supone que no. Medio, medio. Ya no es un protectorado. En su momento fue un protectorado. Ya no. Ya políticamente hablando, administrativamente hablando, sí pertenece a los Estados Unidos. Incluso los puertorriqueños, si mal no recuerdo, también votan en... Ah, no, ellos no votan, ¿verdad? Ellos no votan en elecciones, no. Pero tienen la moneda, pero administran políticamente, no necesitan visa para entrar a los Estados Unidos y sin embargo no son Estados Unidos. Entonces, ¿cómo funciona esa administración? ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia con Texas? ¿Cuál es la diferencia con Nueva York? ¿Cuál es la diferencia con otros? Es lo mismo aquí. El hecho de que sean reinos o sean capitanías o sean virreinatos, pues implica una diferencia en administración e incluso en, digamos, en beneficios, en derechos que van a tener cada uno de estos grupos. Ah, perdónenme, aquí estoy viendo. Dice, perdón, es que estoy viendo el chat. Dice Rosa del Carmen, había 30 estados, 2 territorios y un distrito federal. Todavía te tocó Baja California y Quintana Roo como territorios, dice Fernando. Sí, sí es lo que, este, y Puerto Rico es una indefinición, sí, exactamente. No sabemos cómo funciona Puerto Rico. Exacto. Pues bueno, ese es el detalle, ¿no? Todavía Quintana Roo y Baja California son territorios. ¿Por qué? Porque no se podían, entre comillas, administrar por sí mismos. No podían subsistir, entonces tenían que ser ayudados desde la Ciudad de México. No tenían la suficiente población o las ciudades de importancia para ser un estado de una federación, miembro de una federación. Algo similar va a pasar acá, con las capitanías, con todo esto. El primer organismo de control de la Nueva España, como les dije, es el Consejo de Indias, ¿no? De hecho, esta es una pintura muy famosísima, así que muy famosísima, que se encuentra en el Museo del Prado, en donde aparece la casa de contratación. Bueno, de hecho, perdón. Lo primerito que destaca es la Giralda. La Giralda o Giralda, que es esta torre de la Catedral de Sevilla, en la Catedral de Sevilla, que es muy famosa. Incluso en su momento podían pasar con caballos dentro de la torre, ¿no? O sea, podían subirla con caballos por ser grande, muy grande, y es lo que sobresalía en la ciudad de Sevilla. Y eso es muy, muy relevante porque pues está dentro de la catedral. Bueno, está a un lado de la catedral más bien, ¿sale? Pero bueno, en sí es la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias, de un lado y del otro. Este es el río Guadalquivir. Ese es el río Guadalquivir. Y entonces, la misión de la Casa de Contratación de Sevillas, la misión de la Casa de Contratación de Sevillas justamente es la organización y el control de todos los servicios de transporte y de carga de pasajeros al nuevo continente y al viejo continente, es decir, pues que hubiese todo este movimiento. De pasajeros, sí. Yo ya les mencioné este libro de José Luis Martínez, ¿no? El de Pasajeros de Indias, que habla sobre todos estos movimientos que hubo, cuántos pasaron en ciertos años, de acuerdo a los documentos que hay en esa casa de contratación de Sevilla. ¿Por qué? Pues porque no querían que pasara cualquier persona, sino pretendían que pasara personajes destacados en todo caso, o personajes que no vinieran a hacer ningún mal a la Nueva España. América en realidad, ¿no? A las Indias occidentales. Y la carga significa el comercio, el recurso, cuando llega la plata y cuando se va los productos. Tienen que registrarlos. ¿Para qué? Pues para que paguen los impuestos necesarios, para ver si son válidos los productos que van a pasar o no van a pasar. Es una especie de aduana, ¿de acuerdo? El Consejo de Indias es al que le rinde cuentas todos los virreyes.
al que le rinden cuentas los virreyes, el virrey de la Nueva España, el virrey del Perú, el virrey de la Nueva Granada, el virrey del Río de la Plata, ¿no? Del virreinato del Río de la Plata. Todos ellos le rinden cuentas al Consejo de Indias. De hecho, los virreyes, si no mueren acá, aspiran a ser miembros del Consejo de Indias, a tener todas las decisiones y, por supuesto, pues un salario, un sueldo de gran importancia allá en España. ¿Sale? Ese es justamente la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Luego tenemos las audiencias. Perdón, aquí no sé por qué los tengo. Bueno, es que es muy similar. La audiencia en sí, en un principio, acuérdense que fue el primer gobierno y fue el gobierno en importancia, ¿no? Acá en la Nueva España. Las audiencias, acuérdense, pues eran esta organización política creada, pues prácticamente como un tribunal de justicia, ¿sale? Eran para actuar como un tribunal de justicia. Al principio sí también para administrar, pero luego cuando el virrey ya llegó a la Nueva España, pues era el virrey el presidente de la Real Audiencia y la Real Audiencia se encargaba de la parte de la justicia en todo el virreinato. Claro, después ya al surgir los distintos reinos y tener cada uno su propia audiencia, pues era una administración mucho más pequeña, ¿no? Y era más fácil ajusticiar a miembros dentro de un espacio territorial, dentro de un espacio mucho más pequeño. Y eso, insisto, pues es bueno. Ay, perdón, sí. Y en ese sentido, insisto, la audiencia es, vamos, la que administra. Luego tenemos, pues en sí, bueno, aquí son fotos de las distintas audiencias, o bueno, fotos, imágenes más bien de las distintas audiencias. Esta vale decir que es del Perú, no es de la Nueva España, esta es una audiencia del Perú. Les traigo imágenes sobre todo más representativas, y esta sí es una audiencia de la Nueva España, en donde se supone que el virrey es Luis de Velasco, en teoría, ¿de acuerdo? Las audiencias, ¿cómo estaban formadas? Ya también eso sí se los había platicado. Acuérdense, estaban por el presidente de la Real Audiencia, que en su momento casi siempre fue el virrey, por 2 oidores y por 2 visitadores. 2 oidores que se encargaban pues, técnicamente de ser jueces, ¿no? O sea, la gente iba, declaraba y entonces ellos escuchaban, oían y juzgaban y decidían entre ellos y juzgaban. Los 2 visitadores, al contrario, acudían a los lugares. Se supone que ellos andaban en campo, ¿no? Iban y venían y ya en conjunto esos 5 personajes, los 2 oidores y los 2 visitadores junto con el virrey, pues tomaban las decisiones. Muchas veces era por votación, bueno, en realidad tenía que ser por votación, tomar una decisión. Cuando había un empate, ahora sí que 2-2, el voto del virrey casi siempre era el que valía mucho más, ¿no? El que tenía el doble, bueno, era el que decidía generalmente esto. ¿Ok? Y evidentemente, y como les menciono ahí, pues tenemos al virrey. El virreinato como la institución por excelencia del periodo virreinal, ¿no? O sea, era el juez, era la autoridad, era el capitán general, el virrey era el mandamás, ¿no? Era el almirante, era el administrador, o sea, era el que decidía, prácticamente, pues era el rey en este lado. Hasta ahí todo, parece que todos, pues todos tenemos esa idea, ¿sale? Pero luego, ¿a poco el virrey se encargaba de los alcantarillados? ¿A poco si había pues un problema entre un marqués y un conde? Bueno, ya no pongan eso, si había un problema entre un indígena y un mulato, el virrey era el que juzgaba, o la audiencia era el que juzgaba.
en realidad no, en realidad quienes juzgaban eran los de abajo, o sea, había administración del virrey para abajo, ¿de acuerdo? Y eso es importante, y ahorita les comento, nada más que me distraje también. Lilian me pregunta que qué peso tenía la Inquisición en todo este esquema. Era el peso de la, vamos, yo consideraría que están a la par de la audiencia, más o menos, ¿no? Es el peso de la iglesia, prácticamente la fuerza política, incluso la fuerza de la iglesia estaba basado sobre todo en la Inquisición. Estaba basado, sí, no, o sea, la iglesia, acuérdense, pues tiene métodos, o tuvo métodos, ¿no? No sé si ahorita ya todavía lo siga teniendo, a lo mejor sí, pero sobre todo de coerción, pero a su vez también de convencimiento. La iglesia tuvo métodos de evangelización, o sea, no necesitaba asustarte, necesitaba que comprendieras. Y muchas veces con que comprendieras cómo funciona la religión, pues te sometías o te pacificabas, vamos a decirlo así, te pacificabas, hablando de los indígenas, ¿sí? Pero había veces que no. Y había veces que incluso ni siquiera los indígenas eran los que decían lo contrario, sino eran muchas veces los españoles, los peninsulares o los criollos los que venían y hablaban en cuestiones heréticas. Aquí es importante, la Inquisición solamente juzgaba en cuestiones de herejía. Es decir, Ay, que no sabe, ¿ya? si tú, si de pronto tú, no sé, decías algo en contra del virrey, la Inquisición no tenía jurisdicción ahí. Ah, pero si decías que el virrey era el diablo, si el virrey era, no sé, era un demonio, que si el virrey era un brujo, un mago o algo por el estilo, si alguien te acusaba, la Inquisición tenía el poder de juzgarte. ¿Por qué? Porque ya te estabas metiendo en cuestiones religiosas. Ahora, por supuesto, si de pronto negabas la existencia de Dios o hablabas de cuestiones teológicas distintas a las que la iglesia misma dice, pues evidentemente, pues ahí sí tenía mucha injerencia la Inquisición. En realidad, la Inquisición sí juzgaba, aquí es otro detalle a considerar, la Inquisición sí juzgaba a indígenas, o sea, sí, tampoco diremos que no, la Inquisición sí participaba con ciertos sectores bajos de la sociedad, pero en realidad a quien les interesaba juzgar era a los altos, ahora sí que a los de arriba, ¿sí? A los nobles principalmente. ¿Por qué? Pues porque era juzgarlos y condenarlos implicaba que además la iglesia, bueno, la iglesia a través de la Inquisición se apropiara de todas las propiedades de esa persona, de ese personaje, ¿no? De todos los bienes. O sea, yo tengo familia a quien heredarle, pero pues como yo era el hereje, se supondría que todos esos bienes los adquirí a partir de esa herejía, a partir de pensamientos heréticos. Entonces ya no tenía derecho a quedarme con ellos y entonces los daba, ¿no? Bueno, los daba, me los quitaban más bien y me juzgaban y me condenaban. Entonces, ese es algo muy interesante en cómo funcionaba ahí esta Inquisición. Ahora, tampoco creamos, como se los dije en su momento, no creamos que la Inquisición era así lo más temido y lo más sí tenía un factor, o sea, sí tenía injerencia, pero a su vez también, pues de aquí a que comprobaran y todo eso era muy complicado. Eh, condenados por la Inquisición, condenados hasta donde dice Gabriel Torres Puga, que es un profesor de la facultad, que es investigador y que se ha dedicado a estudiar eso, solamente 90 en los 300 años. O sea, evidentemente, digo, y no lo quiero poner así, pero han muerto más por el narcotráfico que por la Inquisición, ¿no? La verdad. Y en cuestión porcentaje, incluso igual, ¿no? O sea, han muerto mucho más por el narcotráfico. En ese sentido, la Inquisición no condenó a tantos. El problema es que el juicio de la Inquisición empezaba en cuanto alguien te acusaba. Alguien ya te acusó, entonces voy, te llevo a las mazmorras y empiezo el juicio. Y el juicio podía durar 5,
o hasta 10 años. Digo, no sé si duraban más porque en realidad morían en las mazmorras antes de ser condenados, antes de que se les comprobara algo. Muertos en las mazmorras no están dentro de estos 90 y seguramente en las mazmorras murieron muchos más, ¿de acuerdo? De la Inquisición. Al morir ahí, pues técnicamente ocurría lo mismo. Sus bienes pasaban a manos de la iglesia, prácticamente. Entonces, pues sí era importante ahí, ¿de acuerdo? Ahora, y perdón, me regreso tantito para, bueno, ahí lo dejamos. Aquí, esto estamos viendo los cabildos, pero nada más para mencionarles, la iglesia con la Inquisición tenía poder, pero también con el arzobispo. El arzobispo era el más poderoso. Muchas veces yo se los comenté, el arzobispo además era el virrey, como Juan de Palafox y Mendoza. Juan de Palafox y Mendoza, que además eran pariente de Antonio de Mendoza y de la familia Mendoza, ¿no? O sea, en su momento, o sea, fue descendiente. Juan de Palafox fue el obispo de Puebla, luego arzobispo de México, y luego le pidieron hacerse cargo del virreinato. O sea, tenía la parte religiosa y la parte secular en una sola persona. Fue el hombre más poderoso de la Nueva España en su momento. O sea, el más temido seguramente. Muchos dicen que incluso fue vamos, que sí tuvo preocupación por los indígenas, ¿no? Y por la religiosidad, que fue querido por un buen sector de la población, pero otros hablan muy mal de él, ¿no? Incluso lo critican y lo juzgan. Ahora, esos que lo critican y lo juzgan son los jesuitas, y bueno, y también los carmelitas. Entonces, pues es que ahí había intereses de por medio, ¿no? ¿Por qué te voy a criticar? Pues porque no me estás haciendo caso, porque no me estás dando beneficios. Muchas veces va por ahí y no tanto porque en realidad sea muy malo o muy bueno, como ustedes lo quieran ver. En las ciudades donde había ayuntamientos, se conformaba un cabildo. Y lo mismo, vamos a tener el cabildo secular y el cabildo eclesiástico. Normalmente en las ciudades había catedrales. Entonces, como había catedral, había un cabildo catedralicio. El cabildo es un consejo que se encarga del gobierno local. Vamos a ponerlo así, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Puebla, el gobierno de Toluca, ¿no? O sea, me refiero con respecto a la actualidad, el que gobierna cada estado, ¿sí? Lo mismo así, el cabildo se encarga de eso. Aquí sí, el virrey se encargaba de temas generales, de temas pues que le, que le preocupan, ahora sí que implican a toda la Nueva España. El cabildo se encarga de temas más locales, que esta calle hay que construir, que no hay que construir, que hay que poner empedrado, que distintas funciones o distintas cosas dentro de las ciudades, ¿de acuerdo? O dentro de los territorios. Entonces, es un gobierno mucho más local en ese sentido. Por supuesto, pues el primer ayuntamiento, ustedes saben que fue el de Veracruz, pero ya en tierra firme, pues el primer ayuntamiento fue el de la Ciudad de México. En realidad, perdón, y en realidad fue el de Coyoacán, que es el mismo que se trasladó a la Ciudad de México, pero técnicamente pues es el de Coyoacán, ¿no? Y ese fue el que empezó a gobernar y a dominar y a administrar. El cabildo catedralicio es exactamente lo mismo, son subdivisiones. El arzobispo se encarga de toda la Nueva España y de todos los obispos, es el arzobispo, el jefe, digamos, político, administrativo de todos los demás obispos. Cada obispo tiene a su cabildo, gente que se encarga de administrar y de tener reuniones y de checar que el párroco de cierto pueblo o de cierta parroquia pues haya cobrado bien, que haya digamos, adquirido los recursos, que se hagan las misas correctas, que se hagan X, ¿no? O sea, de eso se encarga el cabildo catedralicio. Vamos a ponerlos a la par, tienen igual importancia y de igual administración. Y luego ya tenemos a los corregidores
y los alcaldes mayores, ¿de acuerdo? Que junto con el virrey, audiencia y cabildo, pues eran el último, vamos, eran los administradores, aunque estos eran los más bajos. El alcalde mayor normalmente está en las villas, no en las ciudades, sino en las villas. Cuando ustedes escuchan la villa de Guadalupe, la villa de Jilotepec, la villa de Huichapan, la villa de San Miguel, se entiende que hay alcaldes mayores, el alcalde mayor, ¿de acuerdo? Que nada más domina dentro de esa pequeña ciudad o dentro de esa pequeña villa. Y el corregidor, además, es el que administra el recurso en las ciudades, sobre todo en las ciudades de aduana, o sea, tipo que requieren una aduana. Querétaro. Ustedes deben de conocer o deben de haber escuchado al corregidor de Querétaro, que fue el que participó en la independencia de México. Ay, perdón, y nada más por leer lo que dice Juan Carlos, que lo triste de la Inquisición, sí, justamente era que que no había defensa como tal, ¿no? La pura acusación era una condena. Y sí, en efecto, porque al final de cuentas, pues te pasabas tanto tiempo en las mazmorras que ya habías estado condenado, ya habías quedado condenado, técnicamente. Perdón, me regreso un poquito a los corregidores. Los corregidores, pues son sobre todo los que administran el recurso en las ciudades como Querétaro, que es por donde pasa el camino real de tierra adentro y donde vienen todos los productos y todas las riquezas, ¿no? Y entonces ellos ahí revisan y ven qué producto pasa, qué producto no pasa, cuánto hay que dejar aquí, cuánto hay que dejar allá, ¿no? Por supuesto. Entonces, esa es la función del corregidor. Ahora bien, ¿dudas con esto? ¿Dudas con esta administración? No, está bien, gracias, Javier. Perfecto. Ahora bien, prácticamente esta administración es en en las ciudades, digo grandes ciudades, aunque no son siempre tan grandes, ¿no? Y y en las villas. Pero tenemos la sociedad rural, que es el 90% de la Nueva España. ¿Sí? La mayoría de las sociedades rurales. ¿Quiénes administran ahí? ¿Quién gobierna ahí? Muchas veces, de hecho hasta 1750, el, el, el cacique indígena o de descendencia indígena, de ascendencia más bien indígena, ¿no? Es el que gobierna en estos pueblos, ¿de acuerdo? En los famosos pueblos de indios, que muchas veces esos pueblos de indios o varios pueblos de indios están bajo la administración de un alcalde mayor, es decir, de una villa, ¿sí? Una villa, vamos a ponerlo así, una villa tiene aquí y tiene varios pueblos de indios alrededor y entonces administra a esos caciques indígenas. Pero los caciques son los que son seguidos, digamos, por la sociedad, son los queridos, digamos, también por esa sociedad eh, pueblerina, la sociedad de los pueblos de indios, que todavía, que más bien, dejen de todavía, en esos momentos estaba haciendo este sincretismo religioso y este sincretismo cultural. Si en las ciudades vimos una o que predominaba más bien los aspectos españoles o novohispanos, sobre todo, ¿se acuerdan cuando vimos la sociedad en la Nueva España? Predominaban mucho el aspecto español, ¿no? Digamos, esa cultura que habían impuesto y que medio se mezclaba, pero que era lo que predominaba. En los pueblos de indios, al contrario, se habían pasado, se habían mantenido las estructuras sociales españolas. Se habían implementado, más bien, porque no es mantenido, se habían implementado las estructuras sociales españolas, sí, ¿no? Había un cacique, había una cierta nobleza indígena y todos los demás hacia abajo. Pero, ¿a qué se dedicaban los pueblos de indios?
se dedicaban prácticamente a la agricultura, se dedicaban a la ganadería, ¿sí? Se dedicaban a trabajar en Oye, las haciendas o en las encomiendas o en las haciendas. Y en ese sentido, pues sí, simplemente no tenían un vínculo directo con todo lo español. El vínculo que tenían con lo español era a través de la iglesia. Y la iglesia prácticamente... Las parroquias les importaba sí que rezaran, sí que digamos que cumplieran con las obligaciones religiosas, con los sacramentos sobre todo, pero sobre todo pues también que dieran la limosna, que dieran el diezmo, sobre todo limosna, ¿no? El diezmo muchas veces a los indígenas se les perdonaba, pero la limosna no. Y con eso era suficiente. Y la iglesia se encargó muchas veces de mantener una cohesión. La cohesión de los pueblos indígenas se dio a partir de las fiestas. Ay, perdón, se dio a partir de las fiestas. ¿De acuerdo? Por eso vemos en este cuadro que se encuentra en el Museo Nacional, no, perdón, este está en el Franz Mayer, si mal no recuerdo, o en el Museo del Virreinato, en uno de estos dos, en uno de estos dos museos, pero en donde se muestra esos días festivos, ese día de celebración que les decía en los pueblos indígenas, en donde siguen manteniendo sus vestimentas, ahora ya implementadas con la manta, pero siguen con la vestimenta, con el penacho, con los bailes, las danzas. De aquí surgen, entre comillas, poco a poco van surgiendo esos bailes típicos que ahora nos dicen, ¿no? En la famosa Guelaguetza o o en las distintas fiestas rurales, perdón, nos dicen que son bailes típicos indígenas. Y sí, pero muchos entienden que son prehispánicos. Y no porque sean indígenas quiere decir que son prehispánicos. Son bailes indígenas del periodo novohispano o incluso del siglo XIX y hasta del siglo XX, la mayoría de ellos, ¿sale? En la famosa Guelaguetza. O sea, son bailes que son comunes pero para los indígenas, pero son modernos, no son tan antiguos como muchas veces creemos. Sin embargo, tienen su antecedente en este tipo de rituales, en este tipo de bailes. Y ahí sí, eso sí no lo podemos negar. Todavía en Papantla, todavía en Cuetzalan, ¿dónde más? Bueno, en Jona y Puebla, en varios lugares, todavía los voladores y la danza de los voladores son algo típico. En esos momentos se sigue haciendo esas danzas, ese tipo de danzas, ¿de acuerdo? Por supuesto que pues están la población, el grueso de la población indígena, pero están los nobles perdón, los nobles indígenas que están mejor vestidos todavía, o esta nobleza que tiene contacto con el español ya sea que es un cacique o es eh, perdón, no un cacique, un alcalde mayor, ¿no? O es un encomendero, o sea, o es un hacendado, dependiendo. Muchas veces ese español que es la máxima autoridad, es el personaje de mayor alcurnia, de mayor, digamos, de mayor jerarquía en el pueblo, ese español que es de mucha jerarquía aquí, llega a la Ciudad de México y no es nadie. Es decir, no es conocido, no se hacen a un lado, ¿no? Para que él pase. Al contrario, él se tiene que hacer a un lado porque en las ciudades hay nobleza de mayor jerarquía. Entonces, muchas veces estos personajes se sienten muy cómodos en las poblaciones indígenas, porque ahí sí son, si no queridos, son respetados, son ahora sí que les viene bien, ¿no? Y ahí tenemos a la mayoría de los encomenderos, a la mayoría de los personajes. A lo mejor me adelanto un poquito, pero piensen, ¿no? Estos hacendados, estos dueños, eh, José de la Borda. Bueno, es que José de la Borda y Pedro Romero de Terreros sí fueron alguien en uno y en otro lado por toda la riqueza que manejaban. Pero no sé, los condes de Orizaba, por ejemplo, ¿no? Sí, tenían su casa aquí en la Ciudad de México y después
fueron importantes, pero en Orizaba justamente, por eso de ahí viene su nobleza. En Orizaba eran los máximos, eran los grandes, estos condes de Orizaba, ¿de acuerdo? O tenemos, por ejemplo, ay, ahorita les tenía, a la marquesa de Selva Nevada. La marquesa de Selva Nevada, la última marquesa de Selva Nevada fue muy importante en la Ciudad de México. Digamos, la mujer que mandó a hacer celdas ahí en Corpus Christi, que mandó a hacer la casa del Marqués de Buenavista, ¿no? Con Manuel Tolsá, que ahora es el Museo de San Carlos y varias cosas. Pero sus antepasados, el Marqués de Selva Nevada y su madre, no era nadie en la ciudad. Ellos estaban allá hacia Puebla. Ellos eran alguien importante en la sierra de Puebla, pero acá en las ciudades no eran conocidos, no eran importantes. Y poco a poco van adquiriendo esa importancia. Este personaje también, el que fundó el Desierto de los Leones, se me fue el nombre. Melchor de Cuéllar. Melchor de Cuéllar, por ejemplo. Digo, yo les voy poniendo nombres para que se entienda un poquito que no, porque son conocidos porque él fue el que patrocinó el Desierto de los Leones y el Colegio de San Ángel. Sí, pero en la ciudad no tenía mayor jerarquía. Él era importante allá en Puebla, hacia la región de Huejotzingo. Él era un hacendado de Huejotzingo, que poco a poco se fue ganando su lugar, pero nada más, ¿de acuerdo? Entonces, así funcionaban muchas veces esa nobleza que pues, se sentía muy a gusto siendo alabado por los indígenas. ¿De acuerdo? Fíjense cómo en las sociedades rurales, pues evidentemente, perdón, y aquí tenía el esquemita, lo que les decía, en las sociedades rurales todavía estaba el alcalde mayor que administraba una villa y los pequeños cabildos que aparecen ahí, ¿no? Más chiquitos. Normalmente aquí están representados con iglesias. Esta es una relación geográfica pues de hecho este es de San Agustín de las Cuevas, o sea, Tlalpan. Aquí en donde está la delegación, bueno, ahora alcaldía de Tlalpan, aquí está, ¿de acuerdo? San Agustín de las Cuevas. ¿Y por qué? Pues porque había muchas cuevas justamente. Y había pueblitos chiquitos alrededor, pueblitos que están representados como una especie de capillas. Esos son administrados por caciques. Y ahí están, ¿no? Los caminos, cómo está el personaje español, que es el tesorero, vamos a decirlo así, el que administra, el que va y cobra los impuestos, y los indígenas sometidos en la parte de abajo, ¿no? Que aparecen en los distintos pueblos, justamente. Bueno, este es del periodo de la conquista, pero se entiende cómo está el cacique indígena, Xicoténcatl, ¿sí? Y los que cobran los impuestos de la parte española. Ellos sí se sientan, el cacique indígena está de pie porque es el respetable, pero los de otros se sientan y son todavía más respetados. ¿Ok? Ahora, también como sociedades rurales, vamos a tener, por ejemplo, a los comanches. ¿Quiénes son los comanches? ¿Cómo? Bueno, los comanches son grupos indígenas de Nuevo México. Ya ahorita ya no, ahora sí que ya pertenecieron a Estados Unidos, ya pertenecerían ahorita a Estados Unidos, pero bueno, todavía eso era la Nueva España y evidentemente pues todavía se agrupaban en palizadas, se agrupaban en las palizadas porque eran atacados constantemente. O sea, para el siglo XVI, aquí tenemos la mano de la iglesia que viene y que los ataca, que los ataca espiritualmente hablando, que no se dejan y sin embargo, pues todavía
tienen cultivos alrededor, todavía se protegen de la llegada de los españoles y de tlaxcaltecas. Se supondría que aquí abajo vienen los tlaxcaltecas acompañando a los españoles para atacar a esos indígenas comanches para que sean, para que se sometan. ¿Por qué? Porque son tierras fértiles. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que voy es todavía sociedades rurales peleando entre sí. Vamos a encontrar muchas sociedades rurales que pelean entre sí porque unos están a favor o están, digamos, apoyando a los españoles y otros, evidentemente, pues no quieren ser sometidos, como ya lo vimos con la guerra chichimeca. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí nada más les pongo esta representación de ese español que acude constantemente a pelear, ¿no? Y a combatir. Este ya es del siglo XIX, por supuesto. O sea, no tenemos pinturas ni litografías así tan de buena calidad, pero es una representación. ¿De acuerdo? Muy bien. Todo esto va a ser, digamos, la base, o va a ser el panorama del siglo XVII, en el cual también se va a mover, o sea, o bueno, en el cual va a surgir y va a llegar la cultura barroca. Los literatos del periodo barroco, Sor Juana Inés, Juan Ruiz de Alarcón, Góngora, todos ellos van a basar sus textos en estas sociedades, en la sociedad de la ciudad, pero también en las sociedades rurales, que eso es importante. O sea, a partir de las injusticias o de las justicias o a partir de situaciones, ¿no? Constantes. Y esto, pues, es relevante mencionarlo porque al final de cuentas, como ustedes bien saben, normalmente estos creadores literarios, pues, van a ver a la sociedad actual o a una sociedad del pasado. Normalmente no pueden escribir, bueno, los de ciencia ficción sí escriben, ¿no? Del futuro, pero en realidad basándose en sociedades actuales o del pasado. O sea, porque no conocen, evidentemente no conocen el futuro. Y esto, pues, nos va a permitir también entender cómo el barroco que llega de España, principalmente el barroco que llega de España, se va a adaptar y se va a modificar, entre comillas, en la Nueva España de acuerdo a las necesidades de cada sociedad. ¿Sí? Esto es importante entenderlo. Ahora, hay otro factor importante, el cambio político, el cambio administrativo. ¿Ya les enseñé este esquema? No, ¿verdad? Tampoco les he enseñado este esquema. Bueno, rápidamente, ¿no? No me voy a detener mucho porque este tema es larguísimo, ¿no? De cómo se da cómo se dan los reinos y la casa reinante allá en España. Pero simplemente para que se entienda. Por un lado vamos a tener la casa de los Austria-Habsburgo. Y en 1700 hay un cambio en la casa reinante de España, llegan los Borbones. ¿Y por qué llegan los Borbones? Pues porque Carlos II, que es este personaje de aquí, no pudo tener hijos y no supo, no pudo tener hijos más bien, ¿no? Y en ese sentido tiene que llegar un primo de la casa de los Borbones. Ahora bien, Juana la Loca, que es esta mujer, acuérdense, era hija de Isabel y Fernando. Su hijo Carlos I, que es este de aquí de la izquierda, casado con Isabel, se convierte en el rey de España. Todos los demás sí nos importarían, pero no quiero ahorita ahora sí que nos detengamos en todos. Hermanos de Carlos I, pues eran Leonor, Isabel, Fernando, María y Catalina. Son todas las hermanas. El único hermano varón era Fernando y este fue el que después se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Sale? Lo que quiero aquí mostrarles sobre todo es esa línea familiar que va a provocar que no haya mezcla de sangre y que en ese sentido este personaje, Carlos II, salga tullido, salga enfermizo,
que constantemente se esté enfermando y que no pueda tener hijos en ese sentido. ¿Por qué? Porque Carlos I tiene a su hijo Felipe II. Tiene más hijos, por supuesto, pero el que reina en España es Felipe II. Y Felipe II se casó primero con su prima hermana María Manuela de Portugal, luego con su tía María Tudor. Ellas van muriendo, por supuesto. Luego se casa con, con Isabel de Valois, que no es familiar de él, y los hijos que tiene pues son todos estos, pero ninguno llega a reinar. Y luego con su sobrina Ana de Austria. Y con su sobrina Ana de Austria tiene a Felipe III. Entonces, al final de cuentas, el hijo que sí reina en España es hijo de varios, de tío y sobrina, ¿no? En este caso, o sea, familiares directos. Y son directos porque Ana de Austria es hija de Fernando y de Ana. Entonces, no, perdón, Ana de Austria, perdón, no, Ana de Austria es hija de Maximiliano y de María. María es hermana de Carlos y Maximiliano es primo, hermano de Carlos, de Felipe. Entonces, son directísimos en este caso, no los quiero hacer tantas bolas. Y luego Felipe III tiene a Felipe IV con su prima Margarita. Entonces, también primos. El asunto es que los Austria-Habsburgo, por no dejar el poder, por no heredarlo más que dentro de la casa de los Habsburgo, no hay tanta mezcla de sangre, sino es entre primos, tíos, sobrinos, y por eso este personaje queda tullido, ¿no? Y evidentemente pues es enfermizo en ese sentido. Hasta Felipe II, como yo les dije, todavía reinaban suficiente, todavía administraban, crearon mucha riqueza. Felipe II fue el rey de España hasta 1598. Y en esos momentos prácticamente es cuando inicia el siglo de oro español, el siglo de la literatura española, ¿sí? Evidentemente, después de un auge económico, pues viene el auge cultural. Bueno, no es evidente, ¿verdad? Pero que en este caso así ocurrió. Viene todo el auge cultural. Viene los literatos como Cervantes, vienen ay, ayúdenme porque se me van, ay, sí, se me van todos los literatos, como Quiroga, como Lope de Vega, todos los pintores, ¿no? Velázquez, que anda también por ahí. Después de Tiziano, Velázquez va a ser el super maestro de la pintura. Vienen los arquitectos como Juan Herrera, como ¿quién más? Bueno, se me van ahorita muchos nombres, pero vamos, ahí están, ¿no? Teresa de Ávila, bueno, que ella ya había muerto, pero que sus libros sobre todo pues prevalecen y son muy importantes en todo este siglo de oro español, ¿sale? Entonces, son autores en donde la cultura española va a tener un auge y la novohispana no va a ser la excepción. Felipe III, Felipe IV y todavía con Carlos II le alcanza a España y en ese sentido a la Nueva España para sobresalir en cuestión cultural, pero no administrativa. Es la decadencia de España en cuestión administrativa y en ese sentido pues también la decadencia de la Nueva España. Aquí hay que entender, si en España llega el barroco en 1600, bueno, perdón, en realidad llega en 1580 el barroco ya con esta intensidad, en la Nueva España está surgiendo hasta 1630, hasta 1620, 1630 ya con este auge cultural. El barroco, recordemos, es un estilo artístico, sí, normalmente así se entiende, pero es un estilo cultural. Se habla de la cultura barroca porque toca todos los sentimientos y todas las manifestaciones artísticas, literarias, ¿no? Sociales incluso. Se habla de la vida barroca al momento de hablar en el lenguaje
Para decir una frase, para decir no gracias, se decían 1000 palabras, ¿no? Para justificar, y entonces el cargamiento de lenguaje, de lo que quieran en todo sentido. El barroco surge, desde mi punto de vista, bueno, y no nada más yo lo digo, o sea, en realidad lo retomo de muchos autores, pero el barroco surge como un estilo artístico de la contrarreforma. Acuérdense que vamos a tener la reforma protestante y la contrarreforma católica, ¿sí? La contrarreforma que surge en el Concilio de Trento para combatir a Martín Lutero, a Juan Calvino y a todos los protestantes religiosos. Y entonces el barroco se entiende, o sea, a la par que va surgiendo, pues lo retoma la iglesia y se entiende como este estilo que además va a, eh, digamos, va a ayudar a combatir. ¿Por qué? Pues porque en todo espacio, y estoy hablando ahorita de la parte arquitectónica, escultórica. En todos los espacios hay un mensaje. Todo tiene un mensaje y se va a decir algo y va a haber una lectura impresionante, y eso además va a ir combinado. Eso además se va a combinar con con las con los textos, con los sermones, se va a combinar con la pintura, o sea, es todo un sistema educativo. El barroco se entiende como un sistema educativo que después pues va a ser parte de la vida de la Nueva España, del periodo novohispano. ¿De acuerdo? En el barroco, o combinado con el barroco, a la par, vamos a decirlo así, y parte del sistema barroco, pues también se va a hablar de un nacionalismo, ¿no? O no de un nacionalismo. Es que sí, porque o sea, no es una nación la Nueva España, pero se entienden como esos valores que le dan identidad a los novohispanos. El periodo barroco de 1630 hasta 1780, vamos a ponerlo más o menos, o sea, es un periodo larguísimo en el que se va a ir formando poco a poco esa nacionalidad, esa identidad novohispana. Antes de 1630, el español seguía diciendo que él era de España. El criollo seguía queriendo ser de España, ¿sí? El indígena, pues de pronto no sabía si era de aquí, o si era bueno ser de aquí o mejor no, dependiendo, ¿no? Perdón, sí, el indígena, el mestizo incluso, en ese sentido. O sea, había todavía este choque cultural, pero más o menos con el surgimiento del barroco, y estoy poniendo aproximados, ¿eh? O sea, siempre entiendas que es un poco antes, un poquito después, 1630, ya el criollo ya empieza a valorar ser de la Nueva España, ya empiezan a defender la Nueva España, a exigirle a España que les permita crear conventos, crear la universidad, ¿no? O bueno, no crearla, a lo mejor ya está creada, pero sí apropiarse de esa universidad, que no solamente puedan entrar los españoles peninsulares, que también puedan entrar los criollos, que el criollo también pueda ser partícipe de la administración, que también pueda ser un oidor o un visitador o un alcalde mayor, ¿sí? Que el peninsular no nada más administre todo esto. Y eso se va a ver en todas las órdenes religiosas. Eh, el prior del convento, hasta 1620, únicamente era alguien que había nacido en España. Después de 1620, con el pleito, con un pleito que hay sobre todo en la orden de los carmelitas, se va a buscar esta alternancia. Un trienio, duraban 3 años los priores, un trienio tenía que ser un peninsular y al siguiente trienio tenía que ser un criollo. Entiéndase que todavía no es este pleito de los criollos que quieren independizarse, ¿de acuerdo? O sea, todavía no estamos llegando a ese punto. Es el pleito de los criollos que quieren ser partícipes del gobierno español dentro de la Nueva España. Y esto pues va a sumar a la cultura barroca, porque entonces van a encontrar en las manifestaciones artísticas del barroco, van a encontrar pues un medio para hacerse ver, para hacerse, pues sí, para dejarse comprender, para dejarse ver. Y esto además
súmenle que surge, por ejemplo, los santos mexicanos o los santos novohispanos. Bueno, este no es novohispano, pero este es un santo muy venerado dentro de la Nueva España durante todo el periodo, el periodo novohispano. Santo Tomás Apóstol. Ustedes pensarían que es Santiago Apóstol, que es San Pedro, que puede ser San Pablo, que puede ser quien sea. No, lo que pasa es que los teólogos novohispanos, los sacerdotes que de pronto llegan a ser párrocos y que nacieron y que son criollos, nacieron en la Nueva España, detectan en la Biblia que los distintos santos, pues de pronto se fueron dispersando en Europa después de la persecución que hubo por parte de los romanos, ¿no? Acuérdense que Santiago llegó a España y Santiago es visto como el santo español, entonces a ese lo intentan dejar lo más que se pueda de lado, aunque hay mucha devoción, pero lo más que se pueda. San Pedro y San Pablo pues son los que fundaron la iglesia en Grecia, en Roma y que surgen ahí, ¿no? Santo Tomás Apóstol, en la Biblia dice que de pronto se fue más allá de los confines de la tierra, más allá de las columnas de Hércules, ¿no? Incluso, bueno, no se dice tal cual porque no se hace referencia a las columnas, pero como lo dirían los griegos, ¿no? Más allá de las columnas de Hércules. Entonces, dicen los de aquí, los teólogos novohispanos. Pues resulta que hay una leyenda de parte de los indígenas que dice que un hombre barbado, llegó a la Nueva España, llegó a Mesoamérica, estuvo aquí mucho tiempo y luego se fue nuevamente y prometió regresar, el famoso Quetzalcóatl, ¿no? El sacerdote Quetzalcóatl, no el dios, el sacerdote. Pues entonces dicen, Santo Tomás Apóstol, ese que dijo hasta no ver, no creer, ese es Quetzalcóatl. Y entonces logran vincular a la sociedad mesoamericana con la Biblia. Entonces, no estaban fuera de la Biblia, no estaba fuera de la visión de Dios, simplemente teníamos que llegar nosotros para nuevamente hacerles ver la existencia de Dios. Y en ese sentido son parte de esta cristiandad y entonces los criollos tienen valor. ¿Sí me explico? O sea, están justificando tanto para decir o para lograr decir que los criollos valen y que por eso tienen que ser parte de la administración novohispana. Criollos, me refiero a los nacidos en América. ¿De acuerdo? Así como se entendió, espero que se haya entendido, pero que es muy rebuscado, o sea, hay que ir hilando muchas cosas. Eso es el barroco. Eso es el barroco. Ustedes van a las iglesias, ven algo, sí, está bonito, pero no tiene valor o no tiene significado por sí mismo. Tiene significado en conjunto cuando se hila toda la escultura, todas las pinturas que hay dentro de. ¿Sí me explico? Entonces, de esa forma es la cultura barroca. Los santos van a ser un factor importante para esta cultura. Por supuesto, pues uno de los más sobresalientes, y el más sobresaliente, vamos a decirlo aquí, porque pues porque es el primer santo mexicano, San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús, cuando se convierte en santo, pues todo mundo dice, pues ya somos parte de la Nueva España, ya somos parte del mundo, o sea, ya hay un reconocimiento por parte de Roma de que la Nueva España es algo importante, es parte de esa cristiandad, ¿sí? O sea, ya hay ese reconocimiento. San Felipe de Jesús, acuérdense, es un franciscano que va a hacer exploraciones a Japón, bueno, a Oriente y entre ellos Japón, ahí en Nagasaki, y entonces en 1597 es acribillado, es masacrado, es sometido. Y lo canonizan
Bueno, lo beatifican, perdón, en 1627. Urbano VIII lo beatifica y ya después lo canonizan en 1862, pero es el beato Felipe de Jesús, ¿no? Es o sea, ya es algo, ya es alguien. Él había nacido en la Nueva España. Entonces, eso también los pone en el radar, los pone en el mapa y les es muy grato. ¿Sale? En estos momentos, en estos momentos, es además cuando surge la historia, la hagiografía de la Virgen de Guadalupe, el famoso Nican Mopogua. Y ya les vi cara así como de extrañeza. Oye, ¿qué no es en 1531 cuando se le aparece a Juan Diego y cuando Juan Diego va en el Tepeyac y va a todo esto? Sí, sí es en 1531 la aparición, de acuerdo a la crónica. Pero de 1531 hasta 1600, la Virgen de Guadalupe era una devoción local. Solamente existía esta capillita allí en el Tepeyac. Bueno, esa y la del Pocito que después la reconstruyeron, ¿no? Pero la del Pocito era lo único que existía. Y sí, si bien pues, era conocido por la gente de alrededor de la Virgen, ¿no? La Virgen de Guadalupe, en realidad no era la patrona de la Nueva España, no era devoción en todas las iglesias de la Nueva España, no, es hasta que empiezan a buscar una identidad, personajes que les den identidad en el periodo barroco. Entonces, el Nican Mopogua, acuérdense que es la historia de la Virgen, es escrito en 1630, creo, ¿no? A ver, déjenme les confirmo la fecha porque ahí sí no la tengo. Nican Mopogua de Antonio Valeriano. No, 1649. Es publicado, no escrito, es publicado en 1649. Hasta el 49. ¿Sí? Y es cuando ya todo el mundo empieza a detectar o empieza a leer, ¿no? Por supuesto, los sacerdotes criollos pues empiezan a hablar mucho más de la Virgen de Guadalupe y hay toda esta devoción alrededor y empiezan a traerla a la Ciudad de México y empiezan y empiezan justamente a llevarla a muchas iglesias. Sí, justamente aquí abajo de este templo está se supone que está el templo de Tonantzin-Coatlicue, ¿sí? De una diosa mesoamericana, la diosa madre, ¿no? De los, de los nahuas. Y se supone que esta capilla es fundada ahí porque la primera capilla es la de acá abajo, la del Pocito. Y después suben la iglesia, suben la capilla para suplantar la identidad de Tonantzin-Coatlicue. Exactamente. ¿Ok? Entonces, insisto, la Virgen de Guadalupe como símbolo de la nacionalidad o como lo símbolo de la novohispanidad es hasta 1640, 1650. Antes, no voy a decir y tampoco me meto en camisa de 11 varas, yo no digo que no existiera, no, sí existía, sí estaba ahí, pero no eran tan devotos, no era algo importante. Y de hecho, después de 1650 es cuando empiezan todas las pinturas de la Virgen de Guadalupe, todas las pinturas de las apariciones de la Virgen, todos las notas, las capillas en las distintas iglesias. Poco a poco va creciendo esa devoción, al grado de que llega a 1810 y la Virgen de Guadalupe es el símbolo de los indígenas y de los criollos de ambos, ¿eh? No nada más de los indígenas, también de los criollos. Y por eso la retoma después Miguel Hidalgo para que todo mundo siga a la Virgen de Guadalupe en la lucha de la independencia. Aquí se crea esa devoción. Eso es lo que quiero decirles. Y nos faltó tiempo para hablar de la cultura barroca, por supuesto. Ya sabía que no iba a ser tan fácil. Todavía nos queda hablar de Sor Juana, nos queda hablar de ay, ¿cómo se llama? De Juan Ruiz de Alarcón,
de Góngora, nos queda hablar de las iglesias, de las distintas construcciones, ¿sale? Entonces, dentro de 8 días retomamos el tema y continuamos viendo la parte del siglo XVII. Y bueno, en realidad ya llegaríamos al siglo XVIII. ¿Dudas? No, de mi parte no, muchas gracias. De mi parte no, perdón. Muy No, bien. no, Daniel. Bueno, hay que ver un poco más el barroco. Sí, todavía falta mucho de hablar del barroco, y ya irán saliendo las dudas seguramente. Sí. Seguramente. ¿Sale? Vale, Bueno, pues buenísimo. muy interesante. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a No, al todos. Si no hay contrario. más dudas o comentarios, nos vemos la siguiente clase. Gracias. Seguro. Buenas noches a Gracias a todos. todos. Gracias, Buenas noches a hasta todos. luego. Bye. Entre 8 días. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Saludos. Bye. Bye, bye.